de que va a llevar a una opción diferente para el país. Este tema que les traigo el día de hoy, conceptos de la gestión de riesgo de desastre, lo tenía planificado para brindarlo el día 4 de febrero, ¿verdad? En alusión pues a lo que sucedió hace 49 años, ¿verdad? Casi 50, ahora fue en el 76. Sí, fue un evento pues masivo, fuerte para todo el país, pero por diferentes circunstancias se fue aplazando. Eran otros conferencistas que pues ustedes también tuvieron la oportunidad. Y pues ahora precisamente que hoy también es 4, ¿verdad? Un mes después también estaba programado para poderlo brindar, ya que es integral en cualquier proceso político, en cualquier proyecto que se tenga, se deben de contemplar muchas variables. Y este tema es muy importante para un gobierno, que es uno de los elementos principales del Estado, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Un gobierno que administre, ¿verdad?, la población, el territorio y la capacidad también de tener relaciones internacionales con otros países vecinos, otros comercio también, y no dejar por un lado lo que es la gestión integral de riesgo de desastres. ¿Por qué? Todos podemos tener toda una planificación, podemos tener todo, digamos, ya armado, formado, pero si viene un evento adverso, nos puede cortar de tajo todo. Entonces se tiene que tener un plan de contingencia que nos permita seguir operando posterior a que se vea el evento. Aquí les quiero presentar este mapa del territorio guatemalteco, donde a grosso modo pues ahí puse yo algunos de los eventos que se pueden generar en todo el país. Por ejemplo, vemos que en el área del Atlántico tenemos inundaciones, toda el área del Pacífico también, actividad volcánica fuerte en el centro del país. Aquí tenemos activos el volcán Pacaya, el volcán de Fuego, el volcán Santiaguito. Tenemos también área de inundaciones y por supuesto también área sísmica, que es la falla del Motagua y también la falla de Misto. ¿Qué otro evento se les ocurre a ustedes que puede haber aparte de estos que tenemos aquí? ¿Cómo? Los deslizamientos, correcto. Esto se da mucho en la franja transversal. Aquí en la Interamericana hay mucho deslave. ¿Qué otro evento hemos tenido recientemente? También, es cierto, incendio forestal. Otro evento, sismos. Recientemente, ahorita en enero, tuvimos otro evento que también que afecta al país. ¿Cuál se recuerdan ustedes en enero? Inundaciones, heladas. Vino una fuerte del lado del norte. ¿Y eso qué provocó ahorita en enero? Hoy comienza una, correcto. Una nevada, una helada. También posteriormente van a venir olas de calor. Exacto, una nevada del norte. Los sismos, cambio climático, correcto. Entonces, si se dan cuenta, hay una diversidad de eventos adversos que pueden provocarnos. Esto también tiene que ver con la geografía y la ubicación del territorio guatemalteco. Ale, ¿nosotros ha ido al mapa en relieve que está en la zona 2? ¿Todos lo conocen? Esa es una obra arquitectónica muy interesante, muy bonita, y en relieve ahí se puede ver específicamente cómo es la geografía del país. Prácticamente en toda la parte que es de Petén y la parte que es de la costa sur es planicie, y eso nos da lugar a inundaciones. Y toda la parte central, por así decirlo, está el cinturón de fuego, que ese viene desde Alaska hasta la Patagonia y le da la vuelta, exacto. Toda la cuenca del Pacífico. Aquí hemos tenido eventos fuertes
con el volcán de Fuego, y el último fuerte también fue el volcán de Pacaya, que dejó grandes estragos, y otro activo también ahorita está en San Miguelito. Entonces, como podrán ver aquí, prácticamente no hay ni siquiera un solo territorio en todo el país que esté exento de ser afectado. Asimismo, la red vial, no sé si se recuerdan recientemente ahí en la autopista de Palín-Escuintla que hubo un socavamiento. ¿Esto qué interrumpió? Interrumpió no solamente el paso, interrumpió que vinieran furgones, la movilidad. ¿Y esto a raíz de qué? Socavamiento en la carretera. No se le dio el debido mantenimiento. No digamos el liberamiento de Chimaltenango. Pero ahí prácticamente, pues en algún momento se podría haber dicho que era una buena vía alterna. Pero se abrió la montaña, se partió la montaña, se desequilibró el ecosistema, y pues ahorita ha habido una serie de derrumbes, ¿verdad? Por mal construcción. Entonces ya vamos a ir viendo ahorita cómo todas esas variables se van combinando para generar los desastres. ¿Alguna otra que se les ocurra? El aeropuerto, correcto. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos en una ruta aérea, ¿verdad? Por eso es que siempre tenemos que interrumpir, ¿verdad? Cuando pasa. Fíjese que yo como en el 2015, si no estoy mal, 2017 o 16, no recuerdo, entre la Avenida Las Américas y la Hincapié se estrelló una avioneta en una casa más o menos como de este tamaño, y era una avioneta Cessna. No era la avioneta es pues relativamente pequeña en comparación pero fue a caer directamente, ¿ves? en la piscina de la casa. Cuando se entraba yo tuve la oportunidad de ser uno de los primeros cuerpos, digamos, que llegó al lugar. Era una bola de fuego prácticamente. No se lograba entrar en el portón donde estaba porque era increíble el calor que se sentía. Habían todos los ventanales, los destruyó, ¿verdad? No por el impacto, sino por la onda de choque. Lamentablemente, ¿verdad? Los tripulantes fallecieron en el lugar. No digamos la otra tragedia, no sé si se recuerdan, como en el 90 y algo, que un avión estrelló allá en Santa Fe. Era de una línea cubana. Hay diversidad de investigaciones, ¿verdad?, en cuanto a cuál fue la causa directa o los efectos, pero la cuestión es que se salió de la pista, no logró levantar la nariz y pues hizo un completo desastre ahí. Eso también, ¿a qué viene? A la organización territorial. De hecho, un aeropuerto no tendría que estar en una zona tan poblada, ¿verdad? Y aquí está pegadito a esta colonia de Santa Fe. Ahora hay muchas más colonias que en ese tiempo. Está Cañadas de Elgin, 1 y 2, hay otro montón de residenciales. Y es increíble, ¿ves?, que estas residenciales están exactamente a la par de un asentamiento precario. Lo único que los divide es un cerco, pero obviamente, ¿verdad?, las condiciones son mucho mejores, pero están expuestos al mismo riesgo de esta ruta aérea, ¿verdad? Sí, gracias por el ejemplo. Bueno, sí, porque de hecho sí ha sucedido mucho, ¿verdad? Ya le comento ese accidente que sucedió ahí entre la Hincapié y la Avenida de las Américas, en una de esas casas residenciales que se encuentran ahí. Por ejemplo, tenemos también la amenaza, que es la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, socionatural o antrópico que puede causar algún tipo de daño a la sociedad. Aquí tenemos la foto de la erupción del volcán del Fuego. Fíjense que ahí, en las faldas de este volcán, había un club
de golf, si no estoy mal, era un hotel de casi 5 estrellas. La Unión, sí, Reunión, correcto, gracias. Y habían también muchos, estaba también la fábrica de la Toledo, que ahí tenían criadero de cerdos, muchas poblaciones, completamente poblado. Razones, obviamente, ¿verdad? El paisaje, la naturaleza, también la arena volcánica es rica en potasio y otros minerales que le sirven principalmente. Ahí había mucha siembra de aguacate, ¿verdad? Todo eso quedó completamente. De hecho, la notificación, los lotes, que ni era notificación, a la larga dice que llegaron muchas instituciones a ver cuántas personas habían ahí, RENAP, la empresa eléctrica, no se pudo determinar realmente. Eso también quiere decir que hay una falla. ¿Cuántos contadores habían? Bueno, no se sabe porque la gente le pasaba luz a otros. RENAP, ¿cuántos registros había de gente que vivía ahí? Tribunal Supremo Electoral, municipalidades. Mire cuántas instituciones le estoy mencionando y no se sabe realmente cuánto fue el número total de pérdidas humanas ahí, porque esta población quedó completamente desaparecida del mapa. Es decir, ya no existe. ¿Bien? Era una negligencia, pues, ¿verdad? Una falla también dentro del sistema, no saber cuánta población había ahí. Y así han de estar una gran cantidad de lugares en todo el entorno. Eso le estoy hablando yo del área rural, pero en el área urbana también hay asentamientos nuevos donde no se sabe. Y el asentamiento tiene una particularidad muy interesante. Al momento en que ya le ponen un caminamiento, así como de adoquín o de piedra, ya le ponen electricidad, ya le ponen los servicios básicos, drenaje, líneas vitales, ya no es asentamiento, ya le ponen una colonia, ¿verdad? Pero las características de riesgo siguen siendo las mismas. Pero ¿qué se le va a cobrar ahí ya? Los servicios, ¿verdad? Entonces para las municipalidades, pues eso. Por eso se ¿cuáles son las clases o algunas de las clases de amenazas que hay? Está la amenaza natural, la antrópica y la socionatural. La natural ya la vemos ahorita, ¿verdad? Que más adelantito lo vamos a ver, que es la dinámica propia de la Tierra. Las amenazas naturales son las propias de la dinámica de la naturaleza. Como ejemplo podríamos mencionar las erupciones volcánicas y los terremotos. Fíjese que esta es la portada de la prensa libre de 1976. Ese terremoto causó graves daños en todo el país. ¿Qué presidente era el que estaba en ese tiempo? Shell Lauren. Y pues ahí no, obviamente tampoco había una organización, no había un plan de contingencia que pudiera decir cómo poder recuperar. Y había otra característica muy interesante. En ese tiempo, hace 49, 50 años, la mayoría de construcciones eran de adobe. Edificios no habían así como los de ahora, ¿verdad? Que hemos visto la urbanización acelerada, que ya lo vamos a ver en su momento, de grandes edificios que ahora se están construyendo, ¿verdad? ¿De qué? 10, 12 niveles. Imagínense la magnitud que fuera ahora, 50 años después. ¿Cuánta población había en ese momento? Creo que ahora estamos llegando a los 18 millones de personas aquí y siempre la capital obviamente tiene mucha más población. Luego tenemos la amenaza socionatural, que es una combinación de los entornos naturales con la participación del ser humano. Por ejemplo, inundaciones, derrumbes. Fíjese que esta fotografía que está aquí, o esta lámina, ahí está la fuente de prensa libre, es del Cambrai, allá en Santa Catarina, Pinú. Ahí era otro asentamiento que estaba en esta parte
Ustedes se dan cuenta, aquí era como, yo recientemente hace como un mes, en diciembre, pasé por ahí, por ese lugar, porque por ahí agarran algunos mototaxis para evitarse toda la bajada que tiene Santa Catarina Pinula. Es increíble, ¿verdad? Es un barranco de profundidad considerable y ahí pues hay salidas para pradera. Pero toda esta parte que debía haber sido idóneamente ecológica se convirtió en un asentamiento. Casas de 2, 3 niveles, de bloc, de ladrillo, terrazas. Y obviamente la naturaleza empezó a reclamar su territorio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y ese día, lamentablemente, hubieron muchas pérdidas humanas que también se declaró después un camposanto. No se tuvo a ciencia cierta la cantidad de personas que habitaban en este lugar. Hoy por hoy pues ya está clausurado, pero ¿por qué llegar a eso, verdad? Si se pudo haber hecho antes. Tuve la oportunidad una vez de estar en el asentamiento Tierra Nueva 2. Ahí también lo mismo sucedió, una gran lluvia que se vino, un temporal, fue un invierno, me recuerdo. Una señora con sus 2 nietos fallecieron, precisamente porque estaban abajo de una pequeño cerro, 5, 10, bueno, ni tan pequeño, ¿verdad? 5 o 6 metros. Y obviamente la caída de lluvia constante hizo que el suelo se saturara. Y vivían abajo, ¿verdad? La lámina no soportó el peso y quedaron soterrados. Posteriormente pasaron a esta colonia o a esta comunidad a otro lugar allá por Chinauta, pero ya que se había dado el evento, ya que se habían dado las muertes. Y es así como como mal funciona aquí. No sé si ustedes se recuerdan de lo que sucedió, al ver si alguien me orienta. ¿Por qué es que ahora en los partidos de estos 2 equipos que son muy populares aquí, solo puede entrar una porra? Precisamente, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo se dio esa medida? La tragedia del 96. La tragedia del 96, 1. Sí. Y 2, hubo una tragedia después, cuando se juntaban las dos porras, porque mataron a un aficionado del equipo contrario. Y hasta ahora ya lo hacen, pero esperaron a que hubieran. Siempre tiene que haber algo así como una especie de un sacrificio, por decirlo de mal forma, para que se reaccione y para que se tomen medidas, porque lamentablemente no hay prevención, ¿verdad? Siempre se tiene que esperar un evento adverso para ya después hacer una medida correctiva. Sí, el aficionado que falleció era Crema y fue un suceso trágico. Exactamente, así es, correcto. Era un aficionado que estaban ahí, ¿verdad? Sí. Y hasta después de eso fue que ya pusieron la sanción que no podían llegar las 2 aficiones juntas. Una jugaba del local y solo no podían llegar, pero hasta que se dio la situación. Y ahí fue señalado en un caso judicial, ¿verdad? Uno de los dirigentes. Y también que es de la crónica deportiva. Imagínate. Ahora la amenaza antrópica están relacionados únicamente a la acción humana. A diferencia de las socionaturales, estas representan por sí mismo la amenaza. Un ejemplo es la contaminación de fuentes hídricas. Esta fotografía es del río Las Vacas. Fíjense que hay un lugar en Chinauta donde confluyen el río Pinula y el río Las Vacas. A una cierta distancia que usted va llegando en ese puente Las Pilas, creo que se llama, el olor es increíble. No se soporta estar ahí, no se soporta respirar, porque prácticamente eso se ha vuelto en una desagüe de toda la ciudad. Ahí confluyen los 2 ríos. Miren las dos
las dos laderas completamente saturadas de basura. Eso le estoy hablando que yo fui hace como unos 7, 8 años. Ahorita de estar, no he visto que haya una reacción, una acción. Y este río Las Vacas es un afluente del río Motagua. Tuve también la oportunidad de ir al río Motagua a revisar unas partes de las cuencas que se estaban inundando. Ya está exactamente igual. Hay un lugar en Izabal que se llama el Quetzalito, que es colindante con Honduras. Ahí el mar, creo yo, el mar, Secretaría de Ambiente, sí, puso una recicladora para capturar toda la basura que llegaba al lado de Honduras, porque hubo una demanda del gobierno de hondureño hacia Guatemala por toda la basura y el desecho que les iba llegando por este río. Obviamente, ¿verdad? Hicieron algunas bardas para capturar, ahí hay una planta, pero a mi parecer la planta no se da abasto para capturar toda la gran cantidad de desecho sólido que tiene este río Motagua, que va a desembocar ahí a costas también de Honduras. Y este río Las Vacas es un tributario. Dice que aquí por el Boulevard Austriaco, ahí está Las Vacas. Hay una calle que se llama Las Vacas, pero también se entra del lado cuando uno por las bodegas de Semaco, así en la parte de atrás, ahí en zona 5. Ahí se dio una situación, había una chatarrera, obviamente sin medidas, sin restricciones, sin nada. ¿Qué pasó? Estaba muy cerca de la cuenca del río. Se hizo un gran desprendimiento de la chatarra que estaba ahí acumulada. Eso creó un dique. Eso ya no dejó pasar el río. ¿Qué sucedió? De los dos lados inundó casas, viviendas. Pero la chatarrera no tenía ninguna autorización, no había nada ahí. Entonces todo este tipo de situaciones que son relacionadas únicamente a la acción humana, todos los asentamientos de la ciudad y todo vienen a desembocar aquí al río Las Vacas y al río Quimero. Ahí en Chindauta, en ese río Las Pilas, cuando es invierno, ya no se puede pasar. Ahorita ya no hay, no sé cómo está ahí, pero le estoy hablando de ese momento en el que tuve la oportunidad de estar. Era increíble la cantidad de desechos sólidos. La amenaza geológica. Hay determinados procesos de la dinámica de la Tierra que pueden convertirse en un proceso nocivo para el ser humano. Estas incluyen erupciones volcánicas, sismos, desprendimientos y deslizamientos. Esta es la erupción del volcán Pacaya en 2021. Fíjense que ahí todavía se pueden observar los campos de lava. San Francisco de Sales es una de las poblaciones más cercanas a las faldas del volcán. Ahí hay una particularidad muy interesante. Señal de teléfono cero. Ahí no hay, no sé si ahorita pues algunas de las dos empresas que están aquí pusieron algo que mitigara esa situación. ¿Cómo se puede hacer para avisar entonces? Y cuando llegaron no había cómo comunicarse. Fíjense que la lava, estos campos de lava quedaron aproximadamente unos 300, 400 metros del poblado más cercano. Y porque había un campo cercano que lo utilizaban para hacer como pistas de motocross. Entonces tenía varios como ondulaciones. El campo era irregular. Y eso también ayudó a que la lava se fuera deteniendo poco a poco. No había que evacuar a esa población que estaba ahí. El rodeo se llama ahí. Zona completamente rural, ¿verdad? Viven de la agricultura, también animales domésticos. Entonces, cuando hablamos de estas situaciones, no solamente estamos hablando
pérdidas humanas, estamos hablando de medios de vida. Cuando se hace una evacuación, la persona prefiere, fíjense, yo lo he observado, llevarse a sus animales que llevarse, por ejemplo, un ropero, que llevarse una mesa. Se llevan lo que se llevan es a un cochito, a las gallinas, a los perros, a los patos, a los chutos, todos los animales de patio, porque son sus medios de vida. Eso es lo primero que se lleva ahí. Más allá de mascotas, es su medio de vida. Entonces, había que hacer la evacuación, pero afortunadamente la lava llegó y se detuvo casi a 400 metros, pero inundó todos los campos de lava. Dice que este es un parque nacional, o sea, de San Vicente de Pacay, y ahí se hacen muchas excursiones. En ese momento, al declararse la alerta por la erupción, se dijo que ya no se podía pasar a las faldas del volcán para ir a ver esto que están viendo ustedes aquí, la lava, ¿verdad? Preferentemente es en la noche cuando es el mayor atractivo para algunas personas, no para los que viven ahí, por supuesto, ¿verdad? Se dijo, y ya estando la alerta, había varios buses de personas turistas, estos turoperadores de agua paquetes, esperando para que se les dejara entrar, no previendo las consecuencias que puede tener acercarse a un volcán en erupción. Hubo un caso, no sé si ustedes se recuerdan, que fue como en el, no me recuerdo, 2010 también por ahí, donde un reportero no tomó las debidas precauciones, evitó el cerco que había, ¿verdad?, de protección, que es una línea imaginaria donde ya no se puede pasar ni siquiera los cuerpos de socorro, y lamentablemente una de estas, ¿sí, compañero? Aníbal se llamaba el reportero. Aníbal. Usted lo tuvo la oportunidad de conocerlo. Exactamente, el camarógrafo sí se salvó, porque salió huyendo, pero el otro quería la toma del siglo y ahí se quedó. Sí, lamentablemente. Y parece que era un material magmático, pero es casi que es una bala, mucho más potente que una bala de escopeta, ¿verdad? La muerte es instantánea. Y no solamente por el material magmático, también digamos los químicos, azufre y todo eso, también es nocivo para la salud. Obviamente, aquí en Guatemala es una atracción turística muy fuerte, tiene mucho turista. Ahí hay un lugar que se llama el Cono Maquini, allá no se puede subir. Donde se puede subir más que todo es en el Cerro Chino, que ahí hay también unas bases. Algunas empresas, la verdad, tienen ahí sus antenas. Pero también, al momento de ir subiendo, puede ser que ponga el pie en alguna fumarola y ahí se le pueda quedar o se pueda quedar hundido de una vez. Es un riesgo completo el que hay, ¿verdad? Pero es la propia naturaleza. La Tierra es un ente vivo que está en constante cambio. Es una dinámica constante y variable. No lo podemos determinar. La mejor forma de evitarse todo eso es la prevención y atender los planes de contingencia cuando existe uno de estos fenómenos. Pero como les decía, aquí en el rodeo no hay señal. No sé si ahorita, ¿verdad?, ya se ha avanzado un poco más la tecnología y haya señal de tela. Ahí no había tampoco cómo comunicarse, ¿verdad?, con la municipalidad. Pero obviamente ahí también ya entra un cierto conocimiento ancestral de gente que ha estado ahí viviendo por toda su vida, por años, y ya saben las señales, tanto del sonido del volcán como también el sismo que puede provocar. Yo tuve la oportunidad de estar en las faldas cuando estaba haciendo, de hecho, esa fotografía, pues yo tuve la oportunidad de tomarla. Es un ruido, mire, impresionante, que no se puede comparar cuando emite un sonido como que fuera una
Ustedes han escuchado una lámina cuando se hace así, pero extremadamente alto, ¿verdad? Más como que fuera el avión de dos turbinas, como que estuviera cerca de dos turbinas. Algo así es el sonido que emite. Y el cielo, mire, se pone completamente rojo, rojo. Es increíble eso. Toda la noche, ¿verdad? Es un cielo rojo, provocado por y había un montón de gente ahí cerca, también como lo que sucedió en la erupción del volcán de fuego. Mucha gente se acercó demasiado a ver la erupción. Cuando esto vino, y es otro tipo de explosión estromboliana que se le llama, ya no les dio tiempo de salir. Hay muchos videos ahí, ustedes los pueden encontrar ahora ahí en las redes y todo, videos históricos, principalmente me recuerdo muy bien de una pareja que estaba en su motocicleta a la orilla de la carretera, viendo la erupción. Mire, se vino una nube impresionante de material magmático. Posteriormente, a los días, meses, se encontró solo la chatarra de la motocicleta, los cuerpos. ¿Sí, compañero? No. Sí, prácticamente se desaparecieron, se desvanecieron. Y mucha gente, ¿verdad? Por curiosidad, por ver, por tomar fotografías, por filmar, por mandarle videos a sus amigos, perdieron la vida. Entonces ahí donde viene también cierta parte de negligencia. Las amenazas hidrometeorológicas son los fenómenos que están relacionados al clima y a la presencia o ausencia de agua con probabilidad de causar daños. Fíjese que esta fotografía es muy interesante. Esto es un poblado en Alemania en julio del 2021. No sé si logran observar por aquí. Ahí se mira una urbanización bien planificada. Carretera, entrada, salida. Hay como un complejo deportivo. No se mira un desorden aparente. Y mire cómo quedó después de una inundación, completamente devastado. Puede ser que haya sido un antiguo meandro por la forma. Es probable. Entonces recupera el agua. Recordemos también que hay ciertos lugares que anteriormente fueron cuerpos de agua. Ustedes han ido aquí a Caminal Judío. No sé si han visitado ese centro ceremonial Caminal Judío aquí en la zona 7. Toda esa parte de ahí había un lago. Exacto. De hecho, la parte de Miraflores que está ahí hay unos montículos. A la par del gran centro comercial que está por ahí, a la par hay unos montículos de tierra, donde también era un cuerpo de agua antiguamente. De hecho, se cree que el lago de Atitlán era la base de un megavolcán, que estamos hablando de épocas, posiblemente en el Cuaternario, donde se hundió. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno viene bajando de Sololá para Panajachel, es completamente, está hasta abajo. Todo ese lago se cree que en algún momento fue la base de un megavolcán y que hizo erupción. No sabemos realmente dónde era un cuerpo de agua. Puede ser que, como bien lo dice usted, aquí había, estaba sobre un lugar. ¿Y qué hizo la naturaleza? Pues recuperar tiene memoria histórica, ¿verdad? Los ríos tienen una memoria histórica, aunque se les desvíe, donde ha sido siempre su causa, ¿verdad? No es que el río cause la inundación, es donde se pone el poblado, donde la planificación territorial, que mal llamada en algunos momentos planificación, no hacen esos estudios. De hecho, como les decía, toda esta parte de Caminal Judío, todas las colonias aledañas ahí,
dicen algunos, ¿verdad?, que hayan hecho excavaciones y han encontrado vasijas y vestigios de ciertas culturas, ¿no?, de la cultura que estaba ahí asentada. Las amenazas socioorganizativas propias de las personas, como concentraciones masivas de población, terrorismo, vandalismo, accidentes, etc. ¿Se recuerdan de que hubo una serie de personas de Honduras que salieron para Estados Unidos? Estas concentraciones masivas son las amenazas socioorganizativas, porque dentro de estas caravanas de personas podían venir también epidemias, podían traer enfermedades, podían traer vandalismo, delincuencia. De hecho, muchos se quedaron aquí en el centro histórico. De hecho, ahí entre el Parque Central, el Parque el de la Concha Acústica del Centenario, ahí hay mucho migrante hondureño, venezolano, que probablemente pues no terminó por decirlo de alguna manera, su éxodo, su viaje hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy en día también estamos al pie de tener todas estas caravanas de migraciones en el Medio Oriente. Todavía está viendo, no sé si ahora como hay muchos videos manipulados con inteligencia artificial, que en el aeropuerto de Dubái había una saturación de personas que querían salir huyendo por el conflicto que está en el Medio Oriente. Entonces, estas caravanas se han dado por siglos en diversos puntos del planeta, pero son un riesgo, son un peligro para la población que está viviendo. Y la amenaza sanitaria. Bueno, de hecho, el mayor precedente de esto fue COVID-19, pero anteriormente, la historia, ¿alguien se recuerda cuál fue la de 1400 que mató a la mitad de la población europea? ¿Perdón? La peste bubónica, la peste negra. Hace 100 años que estuvo la fiebre española. La fiebre española, correcto. Sí. La fiebre porcina también, ¿verdad? Y fíjense que la peste negra, hay un dato muy interesante. Era la pulga que iba en los roedores, que iban en los barcos y en las rutas comerciales, que fueron las que llevaron desde la India. Se cree, probablemente, siguiendo la investigación de la ruta, que desde las montañas de Nepal a India, ahí surgió esta pulga que tenía que causaba la peste negra, peste bubónica, que acabó con la mitad de la población. ¿Es decir, sí, compañero? Ese venía con la rata negra. Exacto, sí. Venían los barcos mercantiles. Pero no solo era la peste negra, que también el antrax, que también es una de las enfermedades que transmiten las ratas negras. No solo las ratas negras, todas las ratas y los ratones, que son uno de los mayores fuentes de contaminación que hay, incluso actualmente. Y de ahí se ha sacado antrax de forma biológica como arma química. Como arma biológica, ¿no? Sí, gracias por el dato ahí. Sí, de hecho, pues el roedor es uno de los tantos causantes o vectores que provocó este tipo de situaciones, pero no estamos exentos. La amenaza sanitaria paralizó al país. ¿Se recuerdan lo que vimos, ¿verdad?, en ese tiempo? Que nadie podía salir de su vivienda. ¿Será que teníamos algún plan de contingencia? ¿O que nos habíamos armado nosotros con tener comida y agua suficiente en la casa? No teníamos, ¿verdad? No estábamos preparados para una situación. Yo lamentablemente, una persona cercana a mí no falleció, pero estuvo grave, al borde de la muerte, por lo del COVID-19. Yo creo que muchas
pues casi que fue una de las primeras líneas que me puse la vacuna, las AstraZeneca, 3 dosis, y eso probablemente fue lo que me ayudó. No, pero la persona que estaba cercana a mí sí estuvo casi al borde de la muerte. Ya sí es una cosa real, no es un cuento, ¿verdad? Sino que sí realmente tiene consecuencias. Y después tenemos también lo que es la amenaza tecnológica, que de hecho ahorita puede ser también un factor determinante en esta guerra que se está dando en el Medio Oriente, ¿verdad? Porque ya las guerras ya no son cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Yo históricamente, este mar que está ahí en esta región, estaban los fenicios, griegos, romanos, con grandes navíos, ¿verdad? Pero en ese momento era cuerpo a cuerpo la lucha. Hoy ya no es así, son armas tecnológicas, con redes satelitales, y aquí es donde tiene que ver esto. Está el robo de identidad, está la encriptación de datos. Creo que anteriormente alguien ya había venido a ver algún tema de él. Fíjense que de hecho le quiero contar una anécdota. En el mes de diciembre del 2024, lamentablemente a una familiar mía le clonaron una tarjeta en una empresa grande que se dedica a vender electrodomésticos. Sacó un electrodoméstico a plazos. O sea, ¿a qué voy con esto? Que es algo real, es algo latente. Le tomaron los datos, le pedí la tarjeta, se llevó a la estufa a 10 pagos. Cuando vino a ver como al tercer o quinto día, le llegó un mensaje del banco que ya estaba sobresaturada la tarjeta. Compras en Walmart de 8,000, 10,000 quetzales. Pedidos ya, recargas de teléfono, total es que se topó. Para hacer el reclamo, 90 días pues, de que el banco hacía la investigación, aunque se le dijo dónde había sido la compra, cómo había sido, 90 días para reintegrar todo. Entonces es una situación que hoy en día ha cobrado muchísima más fuerza. Y está el otro ahí donde está el candado, que es la encriptación de datos. A uno le bloquean todas sus cuentas, toda su computadora, y después le mandan un mensaje diciéndole que para desencriptarlo tiene que pagar, ¿verdad? Robo de identidad, como ya lo mencioné. También los correos que llegan, que uno los abre, por ejemplo, ¿verdad? Hay casos muy reales donde dice que DHL, y hasta la misma forma del formulario que llenan y todo, dice que tiene un paquete aquí, tiene que venir a traerlo, solo actualiza sus datos. Cuando ingresa el link, inmediatamente le vacían las cuentas, le vacían la tarjeta. La vulnerabilidad es una condición de fragilidad construida histórica y socialmente determinado por factores socioculturales y ambientales. Fíjese que esta fotografía es de San Antonio Palopó. ¿Alguien ha ido por ahí alguna vez? San Antonio Palopó, allá en despuésito de Santa Catarina, antes de Pana. ¿Qué es lo que más les ha llamado ahí la atención de San Antonio Palopó? ¿Perdón? Muy tranquilo el lugar, ¿verdad? Aparte de eso, el paisaje muy bonito, ¿verdad? Sí, también ha sido escenario de documentales y todo eso. Pero tiene una característica. Ahí está, miren la fotografía. Prácticamente todo el pueblo está metido dentro de la montaña. O sea, prácticamente ahí están como pues, así como en una, ¿cómo le llaman eso? Como terrazas, así, metidas dentro de la montaña. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Enfrente, el lago, y en la parte de atrás, la montaña.
obviamente ahí han estado subsistiendo por décadas, siglos. Una vez tuve la oportunidad de llegar ahí y se platicó con las autoridades, ¿verdad? Y me dijo de que si existía una organización, y pues en ese momento dijeron de que había, pero cuando pasaba algo, solamente. Pero antes no, ¿verdad? Es un poblado turístico muy bonito, muy buscado por extranjeros nacionales, pero es vulnerable. De hecho, no debería de estar ahí, asentado adentro de la montaña. Ahí se mira claramente la fotografía, ¿no? Y en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, también hay sembrados, ¿verdad? Hay tierra productiva. Obviamente ahorita ya cambió, posiblemente ya esté más poblada, que es lo seguro. Riesgo de desastres. Se define como la combinación de la probabilidad de que produzca un evento y sus consecuencias negativas. En el sentido técnico, el riesgo se define en función de la combinación de tres términos: amenaza, exposición y vulnerabilidad. Esta es la fotografía del puente, el incienso. Perdón, Belice, sí, tiene razón, el incienso es del otro lado de la árvore. Ahí mire, toda esta parte está completamente poblada. De hecho, creo que han estado viendo a ver si construyen un auxiliar ahí, ¿verdad? Ahí también pasa el río, las vacas. También tiene afluentes ahí. Una vez dice que me llamó muchísimo la atención algo que yo vi a unos... yo estaba ahí en ese asentamiento, en la parte de abajo, y había unos niños ahí, como de 7, 8, 10 años tal vez, y estaban tomando agua directamente de un chorro que estaba ahí pegado. No sé si era chorro o era una poza, una toma, directamente, pues. Quiere decir entonces que han desarrollado anticuerpos. Alguien que no esté acostumbrado a ese tipo de agua, inmediatamente le da una infección bacteriana, ¿no? Una mediasis o algo. Pero el mismo entorno ha hecho a que vayan desarrollando esos anticuerpos. Obviamente no es lo idóneo. Esa calidad de vida no se puede dar aquí. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, un escenario que no quiero ni pensarlo, pero que puede suceder si hay un sismo y se viene el puente. También aquí hay muchos lugares donde hay torres, también se pueden caer, le puede venir encima a las personas. Vulnerabilidad junto con la amenaza y la probabilidad que ocurra da por resultado el riesgo de desastres. Y al desastre en sí es la interrupción y alteración intensa que trastorna el funcionamiento normal de una comunidad, provocado por un evento físico de origen natural o antrópico, determinado por condiciones de vulnerabilidad, en los que la sociedad que puede causar daños y pérdidas de vidas humanas, económicas, ambientales y los medios de vida. Esta es la fotografía del volcán de fuego. Hay un lado del volcán de fuego que hay cero vegetación, ahí ya no hay absolutamente nada. Ahí se interrumpe completamente toda la vida normal, en cierto sentido, que puede tener una población. ¿Qué efectos hay? Económico, social, rompimiento del tejido social, ¿verdad? Las personas tienen que emigrar también. Otro de los sectores que se ven severamente afectados cuando algo pasa aquí es la educación. Los primeros lugares que se agarran para albergue o centro de acopio son las escuelas, institutos, iglesias, salones comunales. Pero llega un momento en que ya no se dan por completo a base. Entonces esta es la completa interrupción. El niño ya no puede seguir estudiando. El adolescente, el joven, se interrumpen las clases. No hay un plan de contingencia. Mira, bueno,
vamos a seguir con las clases normales posteriores a que suceda el evento. ¿Por qué? Porque son ocupadas y las escuelas no son lugares idóneos para albergar personas. Se ha dado mucho evento de destrucción cuando pasa esto. Hay personas malintencionadas, ¿verdad?, que en lugar de agradecer que se les está dando algo, se roban las computadoras de los institutos, quebran los baños, las puertas se ven afectadas. ¿Y quiénes son después los paganos? Los niños, ¿verdad?, que ya no pueden seguir estudiando. Entonces no hay en sí planes que nos permitan seguir avanzando con la normalidad cuando hay un evento. Por eso todo se detiene. El agricultor que pierde su cultivo, el ganadero o el que tiene animales de patio, lo pierden absolutamente todo. Una vez tuve la oportunidad de ir a una inundación en el río Los Esclavos. Quedó completamente todo inundado, viviendas, potreros, y alguien me contó que en la noche dice que se oía las reses, cómo iban pues tratando de ver cómo salían. Se perdieron también cerdos, todo animal de patio quedó completamente destruido. Una inundación súbita en la noche, ya no da margen a salir ni llevarse nada. El stand. ¿Perdón? El stand con luz. Ah, el stand, sí, correcto. 95, ¿verdad? No, fue en el 2005, creo que fue. No, el Mitch fue en el 98 Mitch. Mitch y stand, sí. Y hubo un evento que fue combinado, ese fue uno de los más terribles. Fue en el 2010, fue Ágata Pacay. Sí se le denominó, ¿verdad? Erupción del volcán Pacay junto con esta depresión Ágata. Ahí también hubo otro suceso que pues dio la vuelta al mundo. ¿Se recuerdan el socavamiento de la zona 2 en Ciudad Nueva? Pero ya había habido otro en el barrio San Antonio, casi de las mismas características. Yo pasé como de aquí a donde está el carro, tal vez de un poco menos de ese socavamiento de la zona 2, y se sentía, hasta se podía escuchar como las ráfagas de viento se mezclaban ahí, y se sentía también una como vibración que jalaba el vacío, ¿verdad? Terrible. Pero sí y hay muchos otros lugares donde se puede dar este tipo de situaciones. Eso fue durante este evento Ágata Pacay. Y alguien por ahí lo mencionaba, no me recuerdo quién fue, el tema de los incendios forestales. Uno de los más devastadores fue el del Cerro Pepuri, allá entre Suchitepeques y Sololá. Ahí se encuentra ese cerro. No recuerdo exactamente cuánto duró para poderlo controlar. De hecho, investigaciones dicen que la combustión espontánea no es factible. El incendio forestal no es por combustión espontánea, es por factores provocados. No sé si se recuerdan de los grandes incendios que hubieron también en Australia, devastadores, fauna, flora. Y recientemente también en Los Ángeles, ¿verdad? En Hollywood. Chile también acaba de pasar un gran incendio. Exacto, aquí en Amatitlán, creo yo, ¿verdad? En Chile. Sí, en Chile. Y uno aquí. De hecho, esta es fotografía de Chile, ¿no? De ahí fue precisamente de los incendios de Chile. Pero ayer leí también que hubo uno de grandes proporciones aquí no sé si fue en San Miguel Petapa de Villanueva, pero fue también fuerte. Aparte del forestal está el estructural, que es ya dentro de una instalación, ¿verdad? Que se trabaja con químicos, o también las coheterías, ¿verdad? Las coheterías que hay en diversos lados cuando es época navideña.
han dejado también muchas familias enlutadas, porque no hay un plan de trabajar con este material peligroso como lo es la pólvora. Es manipulado por niños o gente que no tiene experiencia. El año pasado, en diciembre, hubo uno en San Juan, Zacatepeques, que también enlutó familias. Ahora yo les hago aquí una pregunta generadora, ¿verdad? Con lo que hemos estado platicando y aquí hemos estado abordando algunas experiencias. Y los desastres para ustedes son provocados por la naturaleza. Lo hago como pregunta. No, ¿verdad? ¿Alguna otra postura? Pues tal vez por los volcanes, ¿no? En este caso, creo que el cambio de fuego retirado no son de verdad, como murieron mucha gente. Que ya se ha probado por la naturaleza. Por el equilibrio. Fíjense que la naturaleza se encuentra en un perfecto equilibrio. El mejor ejemplo que yo siempre pongo es un área de selva, ya sea tropical, ¿verdad? Fíjense que ahí las hojas que botan los árboles o los frutos sirven de abono para los mismos árboles. El insecto también, ahí no hay ningún insecto que esté de más, ningún mamífero, ningún ave que está de más. Todos cumplen su función dentro del ciclo de la naturaleza. Ahí no hay desperdicio, no hay basura. Prácticamente los ecosistemas no tienen basura. Los ecosistemas de los lagos, de los ríos, hasta en el desierto, pues, no hay desecho. La naturaleza siempre se encuentra en un perfecto equilibrio. Pero es la intervención como de los muchos y múltiples casos que hemos venido hablando cuando se dan este tipo de alteraciones o desastres. ¿Sí, compañero? Gracias. Mire, decía mi amigo Luis Fernández, que en paz descanse, que no existen desastres naturales. No existen. Existen eventos y fenómenos naturales que se convierten en desastre por la estupidez humana. Palabras de él. No hay los médicos porque no son palabras mías, pero esa es la idea, ¿no? De hecho, estaba en lo correcto, ¿verdad? Y la palabra desastre natural que se maneja en medio, hasta en las escuelas. Yo he escuchado que los mismos, a veces maestros o tal vez le atribuyen a la naturaleza el desastre como tal. La naturaleza no provoca desastres. La naturaleza se encuentra en una dinámica constante. El planeta está vivo. Es la intervención, y ahorita vamos a ver otros casos, así rápidamente. La intervención, la negligencia, la falta de planificación, como lo habíamos visto, asentarse cerca de cuencas. De hecho, está establecido que en una cuenca de un río no se puede habitar a menos de 100 metros. Es decir, tienen que estar alejados 100 metros de donde pasa la fuente de agua. Pero como no se hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El desastre. Pero en efecto, no son naturales, son provocados. Y ahí es donde viene este término, sería interesante, que es la construcción social del riesgo, que postula que los desastres no son naturales, sino el resultado de la interacción entre fenómenos físicos, que bien lo decíamos acá, ¿verdad? Erupciones, todas, y la vulnerabilidad creada por acciones humanas, políticas y económicas. El riesgo se construye a través de la ocupación insegura de un territorio, falta de planificación, transformando amenazas naturales en desastres. ¿Qué tenemos aquí? Una urbanización acelerada. Ustedes han visto últimamente pero ya venía anteriormente. Yo he visto muchos lugares aquí en la capital de negocios que tenían años de estar, ahora los quitan, los botan para construir edificios de 7, 8 niveles, 10 niveles, ¿no? Ahí en la zona 4 ahorita hay
casi que 4 complejos ahí por 4 grados norte, de lugares que eran históricos, y ahora los convirtieron. Alguien una vez me dijo, pues, digo, si comprara, digamos, en el 8, ¿qué es lo que estoy comprando ahí? Es aire, ¿verdad? Aire es lo que se está comprando, porque al momento en que haya un evento adverso, un incendio estructural, un terremoto, un sismo, y se viene todo, no era la tierra la que tenía, sino estaba en el aire, ¿no? Yo una vez fui a hacer una como especie de ir a ver un plan de evacuación de uno de esos edificios. Y me enseñaron uno de los sin mentirle, mira, era casi como este salón que tenemos aquí, hasta donde deja la puerta verde, junto con un baño. Prácticamente uno tenía que hacer todo así, no había pila. Ahí no es de lavar, no es de tender, ¿no? Tienen secadora, lavadora, todo bien equipado, pero es algo, el concepto es real para una persona o dos. Ahí ya no estamos hablando de familia, ¿verdad? Como anteriormente, ¿verdad? Que las generaciones pasadas tenían 5, 6. Ahora ese concepto viene a tener otra idea de lo que es la persona individual nada más, solo para una o dos personas a lo máximo, pero todavía bien apretados. Ahí nada de jardinizar, ¿verdad? Ahí no hay dónde, solo tal vez plantas así de plástico, ¿no? Y hay un repunte grande, y estamos hablando de cuotas de 7.000, 8.000 quetzales, ¿verdad? Para unos 20, 25 años. Ese es el concepto que ahora se está trabajando. Solo ahí, como les repito, en la zona 4, ahí por donde están las torres del Banco Industrial, hay casi tres complejos que están construyendo. Por donde está Carrión, Banco Industrial, donde está también, donde antes había un negocio de taller de vehículos, Cibol, creo que se llamaba, ahí también hay otro. ¿Sí, compañero? El hacinamiento, mire. Dice que esta es una fotografía de la denominada zona 5. Pero hay un factor ahí, fíjense en esa fotografía, yo quiero que la observen bien por un minuto tal vez. La observen bien, ¿qué es lo que más les llama la atención de ahí? Aparte del hacinamiento. A ver alguien ahí que sea observador. Casas de varios niveles. Es uno, casas de varios niveles. Porque está aquí en este barranco, aquí enfrente de Cisenso. Había un edificio de 4 niveles. No sé si ya se lo derrumbaron o no, pero decían que era un riesgo. Sí, claro. Esa es una, 4 niveles. ¿Cuál es el otra observación que miran ahí? Yo lo que veo es que ya la PUNI ya les puso agua potable, ya les pusieron eléctrica, Caminamientos. Está urbanizado, ajá. Una zona de evacuación. Sí, pero ahí, fíjense que el factor que más me llamó la atención con esa fotografía, se dan cuenta el material de que está construido en las casas. Concreto, bloque. ¿Sí, compañero? Relacionado a los asentamientos en los barrancos y la orilla de los ríos, ¿qué tan cierto es que la ley lo prohíbe? Si existe esa ley, que a 200 metros de un río de la orilla no se puede construir, aunque tenga una propiedad privada. Es de derecho del Estado, manejado por las municipalidades. Quiere decir que el responsable de todo eso, lamentablemente, viene desde nuestro tiempo de Manuel Colón Argueta y especialmente de Azul, porque les dan precisamente la luz, les dan el agua, caminamientos,
no tanto por resolver un problema social, sino por los votos. Y por también sacar el impuesto, los impuestos, porque ahí tienen que pagar impuestos de la luz, del agua, etcétera. Es correcto. De hecho, no se puede construir a 100 metros, como lo dije antes, de una fuente de agua. ¿Sí, compañero? Entonces, fíjese que lo interesante. Sí, compañero. Pero fíjese que ahora, antes, así como la limonada, vaya el barranco, asentamiento. Ahora, en el lado de Fraijanes, botan árboles de los barrancos y son condominios que están haciendo ahí. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Exacto. Porque ahora, envidiosos, ¿quién tiene dinero acá? El rico es envidioso, ya nos quitó hasta el barranco que se suponía era para la gente pobre. Sí, ahora ya ni eso. Ahora ellos vinieron a ser como los invasores, En la zona 10 hicieron la universidad La Riva, una universidad, pero no la están ocupando supuestamente que porque está mal, porque no en riesgo, ¿no? Y tantos edificios. Sí. Fíjese que de hecho, ahorita que lo menciona, carretera El Salvador, hay casas, ¿ves? Que están en el aire. Y voy a preguntar cuánto vale una casa ahí. 10, 15 millones dólares, exacto. Pero en un gran riesgo, viviendo en barrancos. Sí, en el puro valle. Entonces, fíjense que lo de esta fotografía era el material de construcción, bloque, concreto, terraza. O sea, es decir, hay poder adquisitivo para poder hacer ese tipo de construcción. Sí, esos tienen más dinero que yo. Yo en una casa de cartón me estoy pidiendo. Invaden y rápido construyen. Sí, pero vale. Pero imagínense, ¿cuánto vale levantar? No sé cómo está ahorita no sé cómo está ahorita el quintal de hierro, el costal de cemento, ¿verdad? 80, 85, va. Imagínense cuánto para levantar. Miren, la que está ahí al fondo, 3, 4 niveles. Para poder adquisitivo. También hay dinero de remesas. También es cierto. Fíjese que de hecho, allá en toda la parte del altiplano hay grandes construcciones. Ya han visto casas lujosas, dinero de remesas. Lo he visto mucho en Sololanche, en Maltenango, en Quiché, no digamos en Huehue. Fíjese que en Huehue he visto unos hoteles de lujo, pero también, como decía el compañero, dinero de remesas. También. Sí, o sea que hay una combinación de varios factores, ¿no? Fíjense que ahorita es otro tema, la degradación ambiental. Fíjense que se calcula que el cultivo de palma de aceite representa el 0.67% del total de la deforestación a escala nacional. Dice que una vez tuve la oportunidad de ir a una bananera. Desde la carretera de la costa sur hasta el océano. De un lado, palma africana, y del otro lado, banano. También caña de azúcar. Prácticamente otras especies que son endémicas del lugar ya han seguido perdiendo, precisamente porque ya casi que todo está en la costa sur por palma africana. Hay fíjense que ustedes se recuerdan, bueno, por supuesto que sí, ¿verdad? Un olor característico hasta la Semana Santa, ¿cuál era? El corozo, ¿verdad?
color característico. Una vez leí en una nota de prensa que dice que ya este corozo era una especie ya en peligro, ya estaba desapareciendo, precisamente porque ya no había dónde cultivar, porque casi que toda la costa sur está por pano africano, banano, y usted sabía que el mejor banano no se queda aquí en Guatemala, se va para Estados Unidos. Yo un día vi lo que se quedaba aquí, lo meten en unos camiones así como jaulas del banano pequeño, verde, bien verde, pero del que no tiene el tamaño ni las características adecuadas. O sea, todo es igual, ese aceite no se queda aquí. El café de exportación tampoco se queda aquí, que es el de oro, para Europa también. Dice que allá en Europa un banano es carísimo. Dice que en los supermercados aquí no, que la libra creo que vale 5 o 4, pero aparte está el banano, que es chiquita banana o del monte, y aparte es el nativo de aquí, ¿verdad? Es un poco más pequeño. Entonces, esto es lo que se llama como la degradación ambiental. Luego tenemos la contaminación de las fuentes hídricas. Miren que esta es la fotografía de la hora del lago de Amatitlán. Dice que yo me recuerdo cuando yo tenía como unos 15 años tal vez. Ahorita ya tengo 48. Iba mucho, mi papá nos llevaba ahí al lago de Amatitlán. Todavía dice que ese tiempo todavía era capaz de comerse una mojarra ahí en el lugar. Es sabroso, no pasaba nada. Bueno, otra vez por eso me quedé pelón, ¿no? por la mojarra, ¿no? No sé, pero todavía se podía. Hoy en día ya no se puede comer ahí directamente. Las mojarras que venden ahí son de criaderos que están en la escuela, que son tilapia, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Granjas de tilapia. Ya son de criaderos, no son propiamente de ahí del mar. Lamentable es el color verde que agarró. De hecho, el tren llegaba ahí al relleno. ¿Conocen ahí el relleno? Está previo al lago de Amatitlán. Tenía otro atractivo que era el teleférico. En tiempo de un gobierno, no me recuerdo cuál fue, creo que de Bercher, se logró habilitar el teleférico. Después lo volvieron a perder otra vez. El lago prácticamente se volvió de un montón de colonias, asentamientos, fábricas, etc. De hecho, no recuerdo qué río fue que agarró un color azul, pero fue porque una textilera ahí tiraban todo lo que era el desecho químico. Creo que era el Platanito, o sea, que también va a desembocar ahí precisamente al lago de Amatitlán. Está el Platanitos y el Villalobos. Toda la cuenca del lago de Amatitlán, todos esos ríos van a desembocar y llevan todo el desecho, ¿verdad?, de la ciudad. De hecho, hay alrededor de este lago mucha leyenda, también mucha historia. Está la serra, que está ahí rodeándolo, ¿verdad? Y ya para ir finalizando, tenemos la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Se recuerdan de la mina Marlin que estaba en San Marcos? Al final se fue, pero ¿cuánto fue que se llevó? Cantidades de oro, ¿verdad? Y el problema es que también el químico que se utilizaba después se podría filtrar en el manto freático de la tierra. Esto que ustedes están viendo aquí son las areneras, que precisamente están ahí también en Playa de Oro y en San Miguel Petapa. Ahí hay sobreexplotación también de arena. Toda la cuenca del lago de Amatitlán. ¿Perdón? Tierras raras. También tenemos lo que decía la compañera, ¿verdad? Se están botando bosques, se están
derribando un montón de ecosistemas para darle paso a esos edificios, a esas notificaciones. Entonces, ahora ya no, mira, yo he visto también últimamente que se están derribando muchos árboles en la ciudad, precisamente aquí no hay donde ir a correr, no hay donde recrearse aquí dentro del casco urbano. Parte solo de la Avenida Las Américas, Avenida Reforma, ¿qué otro pulmón hay? La Roosevelt, los campos de Roosevelt, está el Barrondo, está también el de la zona 2, el hipódromo, pero son pocos pulmones, deberían de haber más. Se debería respetar un poco más la naturaleza, no estarlo talando para no provocar esas situaciones. Bueno, compañeros, pues ahí me quedaría yo con este tema, ¿verdad? Que si ustedes se dieron cuenta es muy amplio, se necesitaría varias sesiones solo para abordar. Yo aquí lo que hice fue un extracto de lo que son los principales conceptos de lo que es la gestión de riesgo. Aquí ya no vamos a manejar desastre natural. Vamos a dar paso ahí a no solamente preguntas, anécdotas, consultas, comentarios, aportaciones. Por favor, compañero. Muchas gracias por la conferencia, licenciado César. Gracias. En la calle, en el bulevar aquí de Montúfar, tampoco ya no van a haber árboles, ¿verdad? Hay que mencionarlo. Mencionó en su exposición San Vicente Pacaya. Es un lugar muy bonito, muy lindo, y aparte de eso, por la altura que tiene, se respira un aire puro, algo especial. Y abajo está la laguna. La laguna Calderas, ¿no? Calderas, exactamente. Y de ahí hay una producción de energía muy especial que sirve para distintos aspectos de la vida. Es eólica, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que quiero enfocar es que la población, ya lo mencionó el licenciado César, que la población vive de lo agrícola, pero hay un aspecto muy interesante de que también parte de esa población vive del turismo, lo mencionó, y los tributos que pagan las agencias turísticas a la municipalidad, y la municipalidad paga a los guías turísticos de ese lugar. Pero sí vale la pena mencionarlo porque es un lugar de mucha calidad y está cerca del volcán de Pacaya, ¿verdad? Que ha dado muchas tragedias para esa población. Pero sí es un paseo muy bonito, muy interesante, y valdría la pena a las personas que no lo conozcan, principalmente las que están en redes sociales, pues que se acerquen a esa población, porque es interesante ese paisaje que se tiene desde arriba y lo bonito que es, aparte de lo puro del oxígeno, ¿verdad? Únicamente, muchas gracias. A usted muchas gracias ahí por su interesante comentario. De hecho, esa laguna Calderas es térmica, es decir que hay muchas fumarolas ahí. Y hay una parte también, fíjense que donde está el IRTRA de Amatitlán, ahí también hay una parte donde hay un rótulo que dice no se acerquen, porque también hay fumarolas, hay área como de caldera ahí. Todos esos es un lugar muy turístico, muy interesante, como bien lo dice el compañero, y es un parque nacional que se llama Volcán Pacaya. El Cerro Chino, ahí es un observatorio. Ese no es la dificultad para subirlo, no es tan extrema. Sí requiere pues su tiempo, ¿verdad? El Cerro Chino, ahí se puede ver cabal de frente, le queda el volcán de Pacaya. La vista es muy hermosa. Y ahí se puede ver los tres, ¿perdón? Geotérmico, gracias. Ahí se puede ver los tres volcanes, fíjense en línea.
Pacaya, agua y fuego, desde ahí del Cerro Chino. ¿Alguien más pidió la palabra? Ah, sí, compañero. Sí, buenos días a todos. Verdaderamente hay temas tan importantísimos que sería como que oportuno, ¿verdad? Que se tome en consideración, pienso yo, sobre todo las autoridades. Porque si nos damos cuenta de, para no ir tan lejos, aunque no está tan cerca, Petén. En Petén ha sido desforestado totalmente, por muchas razones, pero la que yo veo más peligrosa, se podría decir, porque ahí no hay ninguna clase de conciencia, es que han cortado tantos árboles y que lo han utilizado para sembrar droga, que para esto, cuando Petén se ha caracterizado como uno de los pulmones de Centroamérica. Y podríamos mencionar un montón de lugares en lo que está sucediendo todo esto, porque lo que se ve es que hay mucho interés económico. Si nos damos cuenta, la madera es un negocio ahora muy de mucho dinero. Si nos damos cuenta, hasta para comprar una tabla, por decir así, especialmente a los carpinteros, ¿verdad? Carísimo. Si es un mueble, los muebles que se ven ahora ya no son totalmente de madera, sino que ahí los andan haciendo algunas competencias de la madera propia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todo eso, licenciado, habría que tomarlo como una manera que los gobiernos pudieran hacer una cierta publicidad de la importancia que tiene el país. Porque si nos damos cuenta cuánto problema hay con el agua, todos sabemos que si no hay árboles, el agua se termina, pues. Porque si algo mantiene, por ejemplo, los nacederos, los ríos, aparte del mal uso, ¿verdad, licenciado? Pero que podría ser así una especie, como hacen otros países, ¿verdad? Hacen recomendaciones de todo eso, para concientizar a las personas que verdaderamente solo piensan en sus intereses, no en el interés de los demás, que a la larga hay problemas, pues. Si nos damos cuenta cuánto pagábamos antes de agua, muchos aquí ya vemos que nos recordamos, ahora cuánto estamos pagando, y todo eso tiene relación, aparte de las ambiciones, ¿verdad? Y no lo dice uno en el sentido de crítica, no lo dice uno sino en el sentido de urgencia, porque ¿a dónde vamos a ir, ¿verdad? Por todo esto, pero quiero felicitarlo por este tema, muy importantísimo. Yo siempre, yo tengo mucho tiempo de vivir acá y aquí uno viene a aprender muchas cosas que no las sabe. En mi caso yo he aprendido muchas cosas que yo no las sabía, pues. Pero quiero felicitarlos a ustedes por tener a bien tocar muchos temas importantísimos como este. Gracias, Luis. Muchas gracias. Sí, fíjense que el tema que está mencionado, aparte de ser un pulmón de América, el ecoturismo no se sabe explotar. Pues dice que la expedición a la Danda, que es un complejo que se descubrió hace poco, bueno, le estoy hablando hace poco, ¿verdad? Hay unas expediciones, pero ahí no hay carretera, creo que son 2 días a pie y es de mucho esfuerzo físico, ¿verdad? Y llegan hasta esa que le llaman también Ciudad Perdida, que está hasta el mero norte de Petén. Pero otras partes, como por ejemplo Laguna del Tigre, está casi devastada precisamente por la deforestación. De hecho, Petén es un lugar muy hermoso, que tiene mucha flora,
mucha fauna. De hecho, ustedes sabían también que las selvas son la farmacia más grande del mundo, ¿verdad? Desde ahí es donde se extrae toda la medicina que hoy por hoy pues nos salva en ciertos momentos la vida, ¿verdad? De hecho, los ancestros utilizaban todo lo que era la natura pues para curarse antes de que hubiera el medicamento químico. Gracias. Por aquí y después de... Buenos días a todos, por su nombre. Fíjense que yo vivo en la zona 5, en Jardines de la Asunción, y la gente sale a correr, en medio hay unos árboles. Hacia el Arreate Central. Sí, pero fíjense que, digamos, todos los vehículos que hay, la degradación del medio ambiente es muy grande. Entonces la gente ha optado por caminar mejor de noche porque hay menos vehículos. En la mañana, como ahí es un lugar donde viene toda la gente de la zona 18, zona 6, y pasan muchos vehículos. Entonces se ha hecho un dormitorio, la zona 6, zona 18. Pero hay gente que sí sale a correr en el medio, pero es en la noche, únicamente, solamente, licenciado. Gracias. Fíjense que de hecho ese Arriate hay una ciclovía. Ahí es donde usted dice, ¿verdad? En la ciclovía. Pero sí es un poco peligroso, fíjense, porque los carros lo que hacen es que doblan aquí. O sea, todo ese Arriate no lo cerraron. Entonces siempre hay riesgo de que alguien pueda cruzar y precisamente pues lo puedan atropellar. De hecho, ahí al fondo de Jardines hay un parque ecológico, ¿verdad? Que es de la municipalidad. Ese barranco se recuperó, pero al contraste, del otro lado está el asentamiento del Edén, que también es de ahí de la Limonada. Entonces fíjense que es increíble. Entonces se para en el puente. De este lado todavía hay una parte media verde, que es una parte del Mariscal Zavala, ese parque ecológico, y de este otro lado un tremendo asentamiento. Entonces son contrastes, ¿verdad? No se logró recuperar todo ese bosque, ese ecosistema. Por favor, compañero. Y después el compañero. Gracias. Mire, como esta nos da la oportunidad de compartir un poco anécdotas y experiencias, yo voy a tratar de ser sumamente breve, porque no es pregunta. Yo me quería referir a la legislación ambiental. No sé si abordaron el tema, pero es bien interesante analizar que hay acuerdos y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala en materia ambiental y en materia de gestión de riesgo. La gestión de riesgo es parte de la gestión ambiental. La gestión ambiental es el paraguas. De esos tratados y acuerdos internacionales no voy a entrar en detalle, pero hay varios. Y se derivan las políticas nacionales. Entonces la política marino-costera y hay un montón de políticas. Políticas públicas, que no son leyes. Nacen a la vida jurídica por medio de un acuerdo gubernativo, pero no son una legislación como tal. Ahora, bajando de nivel en la jerarquía de leyes, la Constitución Política de la República garantiza parte del bien común, es el derecho a un ambiente sano. Ambiente sano en el sentido de salud, pero en el sentido también de un ambiente libre de contaminación, porque la contaminación es la causa y una serie de enfermedades y padecimientos son el efecto o la consecuencia. Luego tenemos la ley marco, que es el decreto 6886, la ley para el mejoramiento y protección del medio ambiente,
aunque ahora ya no se dice medio ambiente, es ambiente completo. Pero esa ley lo que crea es un ente rector y normativo. En sus orígenes fue CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que posteriormente se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente. En el 2000 y 2001, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que existe y conocemos hoy. Como ente rector y normativo, tiene facultades, pero son limitadas. Por ejemplo, la autorización de licencias ambientales, la aprobación o no de estudios o instrumentos de evaluación ambiental y otras funciones. La debilidad del Ministerio de Ambiente es que no puede, por ley, clausurar un proyecto, sea inmobiliario, agrícola, industrial o de cualquier otra naturaleza. Únicamente puede multar. Y las multas en el año 89 eran altas, de 5,000 hasta 100,000 quetzales, pero hoy 5,000 quetzales cualquiera lo paga y sigue contaminando. Entonces hay algo que se llama impunidad ambiental, que es otro concepto. Por otro lado, tenemos la ley que crea la Secretaría de la CONRED y tiene su propia legislación. Ahí sí es un ente coordinador de instituciones, tampoco es unidad ejecutora. Entonces, ¿qué falta? Y con eso concluyo. Faltarían algunos reglamentos. Bueno, y en legislación faltaría la ley de agua. Faltaría la ley de aguas, que también surgió como iniciativa de ley en los años 80. De esas iniciativas de ley hay 32 o 34 iniciativas de ley de aguas engavetadas y durmiendo en el Congreso. Hasta el día de hoy, Guatemala es uno de los pocos países del mundo que no tiene una regulación en cuanto al agua. Que es, bueno, y ahí concluyo que faltan los reglamentos. Recuerdo, y ahí viene la anécdota, que en el 2008, el primer año del gobierno de Álvaro Colón, nosotros desde el Ministerio de Ambiente elaboramos varios reglamentos, pero hay dos importantes. Eran los reglamentos para el control de emisiones, contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica tiene dos causas: fuentes móviles y fuentes fijas. Fuentes móviles son vehículos, livianos, camiones, todo el transporte en general. Y las fuentes fijas son fábricas, industria que tienen chimeneas, hornos, etc. Esos reglamentos fueron consensuados, fueron elaborados técnicamente, más científicamente diría yo, y pasaron a la Secretaría General de la Presidencia para el trámite. ¿Qué tenía que hacer el presidente? Sancionarlos, mandarlos a publicar al Diario de Centroamérica para que entraran en vigencia. Pero ahí viene la parte triste de la historia, y es que el CACIF, el sector privado, la gremial de transportistas, la Cámara de Industria, y ya no voy a hablar más, presionaron de tal forma a la presidencia que esos dos reglamentos quedaron engavetados para siempre. Bueno, no para siempre, pero al menos hasta el día de hoy. Esa emisión de gases tóxicos, contaminantes, ya debería estar regulada desde el 2008, 2009 a más tardar. No se hizo, no hay voluntad política, y este es un instituto de formación y capacitación política. Lo primero es crear conciencia, y eso creo que es muy importante y lo valioso de este instituto, por lo cual también me uno a las felicitaciones de mis compañeros al instituto. Y ahí termino la anécdota. Esperamos que en el futuro estas deficiencias puedan ser corregidas. Gracias. Muchas gracias a usted por su interesante, ahí sí que resumen, ¿verdad?, de todas estas iniciativas de ley y estos reglamentos que lamentablemente se quedan solo en eso, ¿verdad? Una ley muerta no sirve de nada. Y lo que usted decía es muy importante, ¿verdad?, las multas. Una gran industria que le ponga una multa de 10,000 prefiere pagarlo y seguirlo haciendo. No hay una sanción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede también con la ley de tránsito, ¿verdad? Bueno, no, ¿te acuerdas la ley del casco? Bueno, no lo llevo, me ponen la multa, lo pago y al otro día sigo haciendo lo mismo. Entonces es un ciclo que no se rompe, precisamente por la falta de normativa
que usted bien lo enmarcó. Gracias. Sí, compañero. Muy buenas tardes. Pues hablando de medio ambiente, ¿va? Que medio ambiente es una ciencia que fue introducida al principio de esta constitución, que antes no estaba regulado el medio ambiente en Guatemala. Máximo en Estados Unidos no hay medio ambiente. Y ese es un derecho inherente a la persona que tenemos que vivir en un espacio seguro, ¿va? De ambiente. Por ejemplo, sin cigarros hay decretos que forman eso, ¿va? Pero yo soy de Petén. Yo soy de Petén, yo estuve ahí presente cuando se hizo el ecocidio de las plantas africanas de Carlos Pineda, ¿va? El ecocidio fue del río Sarstumba, ¿verdad? Pasión. Río Yo Pasión. vivo así abajo, así enfrente vivo del río Pasión. Yo tengo mi casa en Petén, ¿va? Pero allá sacábamos los cientos salados de pescados, tortugas, todo eso, sobre todo porque esos químicos que le echan a las plantas vienen de Colombia. Son dañinos para los seres vivos. Allá le llamamos aguada, le decimos nosotros, ¿sí? De todos los residuos de las plantas, lo trituran las plantas del aceite que sacan, que lo llevan a Inglaterra. Aquí no se queda nada, pues, todo se lo llevan. Pero todo el residuo se queda aquí, se va en la tierra, pero esa vez se rebalsaron esas aguadas y corrieron para el río. Se murieron, bueno, los pescados se murieron, no por ceguera se murieron los pescados, porque el aceite está arriba, ¿va? Entonces los pescados subían y se murieron ciegos. Yo me recuerdo de ese ecocidio. Donde pescado, yo tengo la prensa ahí. Sí. Entonces voy a hacer un documental. Esta conducción ha sido regulado. Antes no había nada, no se conocía. Estaba la ley forestal, toda esa cuestión. Y la ley de pesca. La ley de pesca es muy importante porque yo fui a sacar un caso en el que tengo. Le querían quemar la casa de CONAC. Nunca lo vamos a hacer, pero antes me fueron a preguntar, pero yo caí así porque fui a vacacionar. Entonces le digo, porque todo lo que es caso pesca, hay pesca artesanal, hay pesca comercial, toda esa cuestión, ¿qué equipo vas a utilizar? ¿Qué aparejos? Aparejos que hacen chinchorro, carrara, y hay cierto, cuando es comercial hay que sacar licencia de pesca. Entonces yo le dije, mire, ustedes tienen licencia, eran como unos 10. Le íbamos a echar fuego a la casa del encargado de CONAP aquí, pero ahí que nos senté en la mesa, ¿va? Fíjense cuántas veces habían sacado licencia de una vez, cuántas veces han sembrado, así digamos nosotros, cuántas veces han sembrado pescado. Nunca han sembrado pescado. Tienen como 60 años de comenzar pescado, pero nunca se meten a la zona de vedas. No es prohibido pescar, hasta cierto tiempo. Entonces hay que dejar que el pescado se crezca y toda esa cuestión. Entonces, todo eso hace que la gente no respeta, ya no hay conciencia. Yo ya me Petén, pues ya no hay justicia, el que corre más rápido es el que avanza. Vale, eso. Entonces, por costumbre la gente ya no saca licencia de nada. Solo yo tengo mi primo que es carpintero, hace cajas, ¿va? Motores, pero él siembra árboles, él siembra chicos zapotes, cedro, se tiene así, entonces él hace canoas, pero como antes se hacía, los canoas se hacían de la ceiba nacional, entonces se prohibió, porque a veces en Chile hace una canoa, porque eso así la madera. Él siembra cedro, caoba, pavo blanco, Santa María, y todo lo tiene, ¿verdad? Pero la gente por costumbre no ha sacado, por la naturaleza de ahí, nunca han sacado licencia de pesca, pues. Entonces, si no llego a ese momento, queman la casa chao, tal vez le hubiera pasado. Entonces le dije, mire, si ustedes hacen eso, ya no van a pescar aquí. Se tienen que ir huyendo porque va a haber una prohibición penal, ¿va? Y así los calmé, y ya no se llevó a cabo. Entonces le recomendé que sacara su licencia, que no se paga esto, y cuántas veces han comprado pescado, nunca. Solo están sacando. Igual en las ruinas, yo vivo en el centro, en mi pueblo es Saiché,
Ahí está el juego de la pelota. Es mentira que Brasil inventó la pelota, es mentira. Allá inventaron los mayas. El juego de la pelota, todavía están las canastas, ¿sí? Ahí están las canastas del juego de la pelota. Sí, pero la gente campesina, casi toda la gente de Cobán se fue a meter allá, porque era grande el territorio. Y se meten a destruir todas las plantas, se meten a destruir en las zonas de reserva natural. ¿Sí? Quieren poner sus casas ahí donde están las ruinas. Por eso, aquel día vino un señor, creo que es de la defensa de la madre tierra, ese, pero sí. ¿quieres casar con la plaza? Entonces, esa cuestión, pues hablando de eso, incluso la posibilidad de que todas las instituciones van conectadas entre sí, ¿va? Porque la universidad también tiene culpa, parte de eso. La universidad se mete en cualquier territorio de algún país. No está viendo si es propietario de una persona, eso no está viendo. Pero una persona, vimos que un GPS tiran y venden las casas. Entonces, es un gran problema que tenemos aquí, pues, no hay desarrollo social, no hay donde hacer una casa, no hay nada. ¿Ya? Entonces, el problema era con nosotros es que son las plantas africanas. La palma africana. La palma africana, ¿va? Que está destruyendo todo. Desvió el río San Román. San Ramón creo que es purito, así lo dejó, para meterlo a sus plantas. Sí, pues. Y así terminó, hasta o sea que es un desastre. De hecho, en medio México no hay nada, con nada peor. Con nada van a tirar los carros de a los aserraderos, va a ser un montón de carros de madera. A veces no tienen licencia, hay que sacar el impacto ambiental. Y no lo da, ese es un gran procedimiento que se da, pues. Hasta ahorita que están aplicando la ley del cambio climático. Ahora que botas 5 metros cuadrados, y que metes 5 metros cuadrados, de 5 para allá es una falta. De 5 para más 1 es un delito. Entonces aquí se va a un criterio, ir a datos del Ministerio Público para poder resolver ese problema. ¿Verdad? Se hace un criterio. Tienen que donar tantos árboles y todo eso. La gente lo hará, a la gente más humilde que tiene necesidad de tirar un árbol para su leña, pero a los grandes alrededor nada que ver. Muchas gracias por su Muchas gracias a usted ahí por su interesante comentario de Petén. De hecho, dice que ahorita que mencionó eso de la veda, yo me recuerdo que en un área de la costa sur había grandes problemas también con eso, con la veda del camarón. Sí, pues. Que cuando está la veda no se puede ir a cazar el camarón. Son las vedadas. Exacto, porque si no, la especie se va a terminar. Ya no va a tener nada con qué comer. Fíjese que les voy a contar, una vez estaba yo en Monterrico, y era en la noche con la familia, hace ya rato. Y yo vimos así de lejos que había un montón de luces así en la playa. Y yo, ¿qué es eso? Y cuando nos fuimos acercando eran lámparas. Había una tortuga parlama, yo nunca había visto una en mi vida. Como el tamaño de esta grada, tal vez, un poquito más grande. Y ya estaban ahí como 3 tipos alumbrando para llevarse los huevos que va a poner la parlama. Era lo que hace, entra, lo desova e inmediatamente se va. Era un espectáculo único ver a una parlama ahí, pero mire, el otro lado, lamentablemente, mire, inmediatamente le cayeron a estos tipos para ir dicen ellos, que se llevan, digamos, solo la mitad para vender y la otra mitad la dejan ahí, porque ahí hay un tortugario que es del SECOM, que es de la Universidad de San Carlos, y ellos pues también hacen a veces, sueltan tortuga parlama, pero una ya grande, ya adulta, es dificilísimo irla a ver. Eso fue una cuestión única. Pero vamos a lo que decía el compañero, ¿verdad? Que no se respeta la biodiversidad, no se respeta la fauna. Va a llegar un momento que van a terminar con la tortuga, con el camarón, con el pez. Y hablaba algo también, porque ya me recuerdo de ese cocido, fue como el 2015, ¿verdad? Río La Pasión, sí. Una cantidad de